el Colloquium. Y ahora sí, Sebas, el foro es todo tuyo. Suerte. Vale, bueno, buenos días a todos. Gracias, Pau, por, por la introducción. ¿Me confirman si ya se ve en pantalla, sí? Sí, ya se ve, Sebas. Listo. Bueno, pues como les comentó Pau, yo soy del Departamento de Research and Development y pues bueno, el objetivo básicamente hoy es plantear, y pues es un reto para mí, es plantear cómo podemos aprovechar estas herramientas, por ejemplo, en el caso de Google Analytics, para mejorar el impacto que tienen nuestras estrategias. Y más importante aún, el día de hoy lo que quiero es llevar más allá el impacto no solo a departamentos como el de marketing, sino también como desde departamentos como de desarrollo de experiencias de usuario, también podemos aprovechar estas herramientas y ver que tienen una amplia gama de aplicaciones. Entonces, mi objetivo hoy es mostrarles cómo podemos llevar Google Analytics a cada una de nuestras áreas y mejorar el impacto que tengamos con lo que desarrollamos día a día, ¿vale? Para empezar, creo que quiero centrarme en estos cuatro pilares de Google Analytics que desde nuestra perspectiva creemos que son los pilares que nos permiten generar un mayor alcance. Eh, el primero de estos pilares es la automatización en la recopilación de datos que nos brinda Google Analytics. Google Analytics es una herramienta que nos permite recopilar datos de forma automatizada y llevarlo a un nivel mucho más alto que nos permita tener información mucho más detallada de cada una de las interacciones que se están teniendo en nuestras plataformas, en nuestras campañas de marketing y poder entender un poco mejor qué es lo que está pasando, pues en esas situaciones donde nosotros no tenemos el control. Cuando los usuarios están usando nuestras plataformas, nuestras aplicaciones, nuestras webs, pues no podemos saber realmente qué está pasando, sino hasta que tenemos esa información y hasta que recopilamos esos datos. Y este, pues es uno de los primeros puntos donde Google Analytics pues potencializa nuestra capacidad de seguir el tracking de nuestro producto, ¿sí? Esta capacidad se complementa con el procesamiento de datos y es que pues tenemos la ventaja de procesar estos datos en tiempo real y tenerlos a la mano, al instante. O sea, en el momento en que se están haciendo y realizando las acciones dentro de nuestras plataformas, nosotros podemos consultar esta información directamente dentro de nuestra dashboard de Google Analytics y esto pues potencializa también la capacidad de reacción ante pues ante los resultados que estén teniendo nuestras estrategias, ya sea de marketing o de desarrollo de nuestras plataformas. Esta segunda capacidad se complementa muy bien con la posibilidad de tener informes detallados de esos datos que está recopilando Google Analytics de todas nuestras estrategias. Y es básicamente que tenemos como dos niveles de capacidad en estos informes. Tenemos unos informes generados y predefinidos por Google Analytics de información que de forma transversal en casi todos los proyectos es necesaria, ¿sí? Pero también tenemos esta capacidad de generar un informe detallado de acuerdo a los criterios que nosotros tenemos dentro de nuestra estrategia, ya sea de desarrollo, de publicidad. Entonces, tener esa capacidad de personalizar o customizar eh, la generación de informes nos permite pues hacer o desarrollar cada vez más soluciones más específicas y enfocadas, ¿sí? Y esto pues nosotros consideramos que se complementa realmente bien con el cuarto pilar y es la información precisa. Google Analytics da una capacidad que creo que es fundamental para mejorar cada uno de los alcances de nuestras soluciones y es tener un informe detallado de cada cosa, si lo queremos, de cada cosa que hace el usuario dentro de nuestra plataforma. Eh, qué cliquea, cuánto tiempo dura en una página, cuánto tiempo ve un video promocional o los puntos donde pues no está teniendo tracción la estrategia o donde la persona no está avanzando dentro de nuestra web.
y tener esa información tan detallada de cada evento, de cada acción que realiza la persona dentro de nuestra plataforma, pues es un potencial grandísimo. Podemos llegar a un nivel de detalle pues increíblemente alto y pues digamos que trabajar cada vez más en hechos específicos y reales y cada vez pues reducir menos el impacto que pueden tener nuestras proyecciones que pueden no ser realmente muy precisas, ¿sí? Porque creo que podríamos llegar todos a coincidir en el punto en que al momento de diseñar una estrategia de publicidad, al desarrollar una plataforma, todos pues partimos de ciertas expectativas y de ciertas proyecciones de lo que esperamos que el usuario haga o cómo el usuario reaccione, pero la realidad puede ser bastante diferente y poder llegar a conocer tan detalladamente cómo se están desarrollando las cosas en la realidad, pues nos da una ventaja absoluta para perfeccionar cada vez más nuestras estrategias. Entonces, como les decía, creo que estos son unos de los cuatro pilares. Hay muchas más, hay mucha más capacidades que tiene Google Analytics, pero a consideración, estas cuatro son las que nos permiten potencializar, como les decía, nuestras estrategias y aumentar el impacto, ¿sí? Tener una capacidad de reacción mucho más ágil frente a, pues, cuando nos están dando esos resultados que teníamos o que esperábamos de nuestras estrategias. Entonces, basados pues en estos cuatro pilares, pues quiero darles como un bosquejo rápido, ¿sí? Y un poco detallado de cómo estas decisiones afectan, por ejemplo, en este caso al marketing, pero voy a ir haciendo un paralelo de comparación, no solo con estrategias de publicidad y marketing, sino también con estrategias de desarrollo web y aplicaciones, de el proceso de ideación y de diseño de desarrollo de experiencia de usuario. Entonces, como vemos, pues podemos aplicarlo en este caso, en la comparación que voy a hacer, a tres áreas completamente diferentes, ¿sí? O a tres líneas de desarrollo completamente diferentes, ¿sí? Desarrollar un producto de software no se consideraría lo mismo que desarrollar un producto de campaña publicitaria o de diseño, pero vemos que esta herramienta nos permite tener una transversalidad y tener una guía casi que similar para estas distintas líneas de desarrollo de producto. Y creo que lo más importante o lo que creemos que es más relevante dentro de esta herramienta es tener decisiones basadas en datos. Como les comentaba, pues siempre tenemos una proyección de lo que esperamos que sea nuestra estrategia, nuestra plataforma web o móvil, pero tomar decisiones basadas en datos reales, pues hace que tengamos un acercamiento mucho más común hacia el cliente, más común hacia el usuario, ¿sí? Datos reales, comportamientos reales, y es aquí donde planteamos pues estos tres pilares que pues en este caso se aplican al marketing, pero vamos a ver cómo se aplicarían a estas otras líneas de desarrollo de producto. Y es el rendimiento de las estrategias o campañas, el comportamiento del usuario o el cliente y la segmentación o especificidad de nuestro producto. ¿Sí? Entonces, para esto planteamos tres preguntas para cada uno de estos pilares que nos dan una guía de cómo deberíamos trabajar con Google Analytics enfocados en el aumentar el impacto de nuestras estrategias. Y el primero es reconocer si estamos utilizando la estrategia correcta de acuerdo a las variables y a los objetivos que determinamos al inicio del proyecto. ¿Sí? El segundo es si el comportamiento que está teniendo el usuario es realmente el comportamiento que teníamos nosotros como expectativa. Y creo que aquí es fundamental entender si ambos están alineando o qué nos está diciendo la realidad. Porque el usuario está teniendo ese comportamiento. Quizás deberíamos redireccionar la estrategia de acuerdo a los datos reales o por el contrario, el comportamiento que está teniendo no va a permitirnos cumplir el objetivo que tenemos con la estrategia y debemos rediseñar de nuevo todo el proceso. Y la segmentación, especificidad del alcance que tenemos y es si el enfoque que tenemos con nuestra estrategia
es el adecuado, estamos llegando al target correcto, son los usuarios que queríamos tener en nuestra plataforma, son los usuarios a los que queríamos venderles ese producto en específico, o por el contrario necesitamos adaptar, corregir un poco el rumbo, corregir los objetivos para llegar al target que necesitamos, que necesita nuestro cliente, que necesita nuestra aplicación móvil, ¿sí? Entonces, estos tres pilares, digamos que los voy a desarrollar un poco más a profundidad y creo que sentarnos en el rendimiento de la estrategia o de la campaña es básicamente entender los factores que están influyendo en el resultado de la campaña. ¿Sí? Los rendimientos o los resultados que tenemos de la estrategia no son aleatorios, ¿sí? Son aleatorios al momento en que no conocemos pues, los datos, ¿sí? Pero con los datos ya anulamos esa aleatoriedad y tenemos información precisa que lo que tenemos que hacer es analizarla, organizarla y transformarla en conocimiento y en información y en valor agregado, ¿sí? El primer punto de analizar del rendimiento son las fuentes de tráfico o las fuentes de donde inicia todo, ¿sí? Donde está iniciando ese tracking que está haciendo nuestro usuario a través de nuestra plataforma, ¿sí? Si esa fuente de tráfico realmente es la más eficiente, ¿sí? Entonces, entender que la plataforma está llevando mayor tráfico a través de la web o a través de una campaña publicitaria por correo electrónico o entender que tenemos mucho más traccionamiento a través de Google Ads o de que nuestra plataforma está teniendo mayor traccionamiento a través de SEO o de posicionamiento en Google, pues nos permite enfocar los esfuerzos ya sea en potenciar aún más estas que están teniendo, estas fuentes de tráfico o de redireccionamiento que están teniendo mayor éxito, o centrarnos en mejorar las que no, ¿sí? Esto que quizás también pueda ser una decisión estratégica, ¿sí? Potenciamos lo que ya está funcionando o mantenemos lo que está funcionando y mejoramos lo que no, ¿sí? El segundo punto, que sé que muchas veces se considera que la conversión es un concepto muy relacionado con el marketing, con la publicidad, ¿sí? Pero creo que lo podemos trasladar a todas las áreas, ¿sí? Específicamente con mi experiencia en desarrollo de software, si tuviésemos más familiarizado el concepto de conversión, podríamos llegar a tener mejores resultados en el desarrollo. Y es si logramos entender no solamente si se está cumpliendo el objetivo, ¿sí? O sea, voy a usar el símil de conversión con objetivo de nuestra plataforma o nuestra campaña publicitaria. Si estamos cumpliendo el objetivo, pues es información útil, pero creo que es información que le faltan datos, ¿sí? Y creo que llegar al punto de no solo saber si cumplimos o no, si se llegó a la conversión o no, si por ejemplo en nuestra plataforma se compró o no el producto, ¿sí? Si llegamos a tener un usuario nuevo registrado o no, a pesar de que eso es útil, también sería útil saber todo el camino que nos llevó a esa conversión y eso significa entender el por qué. Y entender el por qué significa entender cada una de las fases que llevó exitosamente a esa conversión. Y entender cada una de las fases nos permite, eh, pues, replicarlo en las demás estrategias o replicarlo en un nuevo proyecto, ¿sí? Si conocemos cada una de esas fases y las causas de éxito de cada una de esas fases basados en los datos que nos da Google Analytics, pues tendremos la capacidad de replicarlo una y otra vez hasta automatizarlo y garantizar la conversión de cada una de nuestras estrategias, ¿sí? Y el tercer pilar que consideramos que es importante es el beneficio, ¿sí? ¿Qué beneficio estamos obteniendo de la estrategia que estamos desarrollando actualmente? Y es que si estamos cumpliendo un objetivo, puede que estemos cumpliendo el objetivo de la conversión o cumplir el objetivo de la web, ¿sí? El usuario nuevo registrado, la compra nueva. Es importante, pero podemos hacerlo cada vez más eficiente y es con el mismo número o la misma cantidad de inversión, poder obtener un mayor número de conversiones o cumplir cada vez más objetivos, vender más productos, tener más usuarios, ¿sí?
o al reducir la inversión se mantenga el mismo nivel de conversión o el mismo nivel de cumplimiento de objetivos. Y esto va a hacer que, por ejemplo, el retorno sobre la inversión, ¿sí?, que hacemos sobre una campaña, sobre el desarrollo de líneas de código, pues sea cada vez más eficiente y tengamos cada vez más tiempo y recursos para destinar a otros proyectos o incluso a potencializar aún más el proyecto actualmente. Entonces, este es el alcance que podía darnos Google Analytics con el rendimiento de la campaña o estrategia que estamos desarrollando. El segundo factor clave, y creo que es este punto en donde más tenemos o donde vamos a poder encontrar cada vez más transversalidad de diferentes líneas de desarrollo de producto, es el comportamiento del usuario. Creo que entender cómo está actuando el usuario con nuestro producto a través de nuestros flujos es fundamental. Si nosotros entendemos esto, entendemos tanto las cosas que se están haciendo bien como las cosas que se están haciendo mal, ¿sí? Y es aquí donde nos centramos en métricas clave que son, pues digamos que una de las principales ventajas de usar Google Analytics en este proceso de entender el comportamiento del usuario, y es que Google Analytics pues nos brinda una gama de métricas increíblemente grande, ¿sí? Pero que nos permiten entender esas fases y esas formas de accionar del usuario dentro de nuestra plataforma. Entonces, nosotros vamos a hablar sobre 4 métricas claves, pero que pueden ser muchas más y que pueden adaptarse a cada uno de los proyectos, ¿sí?, ya sea de desarrollo o de marketing que se tengan. Pero la primera es los usuarios, ¿no? La actividad del usuario dentro de la plataforma. ¿Estamos teniendo usuarios nuevos o estamos teniendo recurrencia en los usuarios? Entonces, entender, por ejemplo, esta métrica de recurrencia es fundamental dependiendo de la etapa del proyecto. Entonces, si es un proyecto recién lanzado, pues quizás vamos a querer tener mayor alcance con usuarios nuevos y quizás la recurrencia puede ser un objetivo secundario, ¿sí? Quizás si estamos en un nicho muy pequeño, donde quizás obtener usuarios nuevos para nuestro producto, nuestra plataforma, sea un poco complicado, pues tendremos que centrarnos en la recurrencia, ¿sí? Entonces, entender, por ejemplo, esta métrica nos permite, pues, rediseñar nuestra estrategia, perfeccionarla de acuerdo al objetivo y a la realidad del mercado, ¿sí? La segunda métrica que consideramos clave es el rebote o la tasa de rebote. Esto es, pues nuevamente, también para mí es un concepto nuevo y si no estoy mal, es un concepto muy relacionado con el marketing, pero es un concepto que a experiencia personal en el desarrollo de software sería fundamental poder entenderlo y aplicarlo. Y el rebote son esos puntos donde el usuario se va de nuestro flujo de compra, donde el usuario deja de registrarse o donde el usuario le pareció el formulario muy largo en nuestra plataforma web y no lo completa, ¿sí? Entonces entender el punto de rebote y no solo en qué punto se fuga el usuario, sino también por qué se fuga el usuario, o sea, es valiosísimo para el desarrollo. Entender si fue la estructura de la página web, si fue el copy que teníamos en la página web o en la publicidad, de pronto fue un copy muy largo o fue un copy muy corto que no le dio el detalle necesario al usuario para quedarse en el flujo. Entender el rebote creo que le agrega muchísimo valor. Y más adelante les voy a contar cómo podemos medir esa tasa de fuga o de rebote. Y es eh, básicamente basado en los eventos, la capacidad que nos da Google Analytics de medir los eventos dentro de la plataforma. Y es que los eventos se definen realmente como cualquier tipo de interacción que tenga el usuario dentro de lo que estemos analizando. Entonces, nos puede medir tanto de actividad en una página en específico, el clic que dio en un botón en específico, ¿sí? Cuánto tiempo de un video vio, ¿sí? Si tenemos un video promocional de 1 minuto, pero vemos que el promedio de visualización es de 10 segundos, pues eso nos permite a nosotros decir, bueno, tenemos que centrarnos en mostrar
la información más importante en los primeros 10 segundos, porque los usuarios ya nos mostraron que ese es el tiempo promedio que están viendo el video, ¿sí? O si un botón, por ejemplo, en diseño de experiencia de usuario, si un botón no se ve, no está teniendo clics, y ese quizás probablemente el botón más importante del proceso de compra, que es ir a pagar, pero no está teniendo clics porque hay que hacer mucho scroll en la página, por ejemplo. Entender al detalle esos eventos, que es una capacidad que nos da Google Analytics, pues es un potencial grandísimo de mejora continua. Y nuevamente volvemos a una métrica clave que es la conversión y es entender el por qué. O sea, por qué estamos consiguiendo lo que estamos consiguiendo. ¿Son los objetivos? ¿Estamos vendiendo? Bueno, ¿por qué estamos vendiendo? ¿Qué podemos replicar o qué podemos replicar de lo que estamos haciendo bien actualmente? Entonces, centrarnos en estas 4 características o métricas clave también nos ayuda a mejorar el impacto de nuestra estrategia, de nuestro desarrollo. La segmentación creo que es una de las capacidades pues que mejor nos ayudan, no solo Google Analytics, sino en general la inteligencia artificial, estas herramientas digitales nos están permitiendo conocer absolutamente todo de los usuarios. Básicamente en Google Analytics hay como 2 niveles de segmentación y es una segmentación predefinida, que es una segmentación que de forma automática Google Analytics hace, ¿sí? Entonces Google Analytics nos segmenta por dispositivo, por navegador, por sistema operativo, eh, nos referencia qué páginas ha visto, qué páginas se ven más. Sí, es un conteo básico de cuántas visualizaciones tiene X o Y página, ¿sí? La fuente, que lo mencioné un poco más arriba. Entonces es un tráfico orgánico, ¿sí? De búsqueda automática en Google y por el SEO, pues por el posicionamiento de nuestra página es lo primero que dan clic. O es algo que es una estrategia que está traccionada por Google Ads y es que realmente el aviso publicitario está siendo muy exitoso, ¿sí? O nuestro aviso en una red social está siendo muy, muy exitoso, entonces nos permite identificar esa fuente que es muy valiosa, pero se potencializa aún más con la segmentación personalizada. Y es que nosotros podemos llegar a segmentar al usuario por lo que queramos medir en nuestra plataforma, la ubicación geográfica, usuarios recurrentes, usuarios nuevos, la segmentación por intereses. Creo que esto en términos de publicidad, por ejemplo, es algo que desde Facebook Ads, desde Google Ads, ha aumentado demasiado el alcance que tienen nuestras estrategias y nuestras campañas publicitarias, nuestras webs, nuestras aplicaciones. Ahora nosotros sabemos qué le interesa al usuario y podemos segmentar específicamente a ese nicho. Y no estamos quizás malgastando recursos llegando a personas a las que no les interesa nuestro producto, nuestra plataforma. Entonces, la segmentación se vuelve otro pilar fundamental que está potencializado por Google Analytics y que podríamos complementar además con inteligencia artificial que nos automatice, ¿sí? Entonces, eh, lo que hicimos o lo que intentamos hacer fue definir un proceso muy simple de cómo podemos con Google Analytics optimizar nuestra estrategia. Ya sea una estrategia de marketing, ya sea una estrategia de desarrollo de plataformas web, aplicaciones, eh, el diseño de experiencias. Lo que queremos es que esto sea replicable en casi que cualquier línea de desarrollo de producto. Y pues el primer paso, y que creo que es fundamental, y que creo que es algo que traemos de una buena práctica, ¿sí? En el desarrollo de productos y estrategias, y es la definición de objetivos. ¿Cómo lo enfocamos nosotros acá en Google Analytics? Pues si nosotros no tenemos claro qué es lo que queremos medir, ¿sí? ¿Cuál es el objetivo que queremos tener con nuestra estrategia? Pues colocar los puntos de recopilación de datos pues va a ser muy complejo. Si no tenemos la ruta clara de qué es lo que queremos medir, pues probablemente vayamos a poner nuestra recopilación de datos en las páginas incorrectas, en los eventos incorrectos, ¿sí? Entonces, eh, nosotros creemos que adaptar una metodología que ya está bien establecida como la metodología SMART para los objetivos, pues va a ser muy beneficioso y es obtener objetivos específicos, medibles, alcanzables, relevantes y en un tiempo específico.
Si todos los objetivos de nuestra estrategia tienen estas características, nos va a ser más sencillo. La recopilación de la información, el análisis de la información y la reestructuración de la estrategia si es necesario, ¿sí? O del proceso que estamos ejecutando actualmente. Entonces, creo que este es el pilar fundamental, diría que de casi cualquier estrategia o proyecto, pero que aquí podemos potencializar, ¿sí? Para entender en qué punto vamos a nosotros ubicar nuestro software de recolección de información, en qué eventos, en qué páginas nos interesa tener o recolectar información, reducir al máximo información que probablemente no sea útil, ¿sí? Quizás si yo pongo que Google Analytics tome información de absolutamente todas las páginas o todas las secciones de mi página web o todas las secciones de mi aplicación móvil, pues puede que tengamos un montón de información que puede no ser relevante. ¿Para qué? Para nuestro objetivo, ¿sí? Eh, Vuelvo y pues volvemos al mismo punto y es la segmentación. O sea, nosotros tenemos una estrategia y tenemos que saber a quién queremos beneficiar con nuestro producto, ¿sí? Con nuestra solución. Y acá lo que diseñé fue un conjunto de 3 pasos que viene derivado de una metodología de design thinking que pues previamente en otros coloquios nos explicaron, también un poco derivado del Empathy Map, que lo que nos permite es entender qué es lo que el usuario quiere, realmente qué es lo que el usuario necesita. Entonces, el primer pilar es qué necesita hacer el usuario. Entonces, entender qué es lo que el usuario quiere hacer distinto, ¿sí? Relacionarlo un poco con esos puntos de dolor del usuario actualmente, donde o la plataforma es muy lenta o el proceso es muy demorado. Entonces, ¿qué necesita hacer distinto el usuario? Y entendiendo qué necesita ser distinto, qué podemos nosotros ofrecerle o cómo podemos acomodar una solución o desarrollar una solución que eficientemente solucione ese problema, ¿sí? Y dentro de dentro de entender al usuario muy bien es entender cómo sabemos que el usuario realmente logró su objetivo. Muchas veces podríamos llegar a considerar que dentro de una plataforma o un e-commerce, el objetivo es que el usuario compre y que cuando el usuario compró, logró su objetivo. Bueno, probablemente podríamos ir un poco más allá, ¿no? Y es entender, bueno, usted compró nuestro producto, pero realmente el producto cumplió la necesidad o cumplió la expectativa. Entonces, entender cómo podríamos nosotros medir que el usuario o el cliente cumple el objetivo con nuestra solución es fundamental. ¿Cómo piensa y cómo siente? Creo que en la actualidad ya nos basamos en algo mucho más comportamental, las decisiones son mucho más emocionales, las emociones cada vez tienen un mayor campo de análisis dentro de todos los procesos de decisión o de toma de decisiones, de la más simple a la más compleja. Entonces, entender cuáles son los miedos del usuario, las ansiedades, los puntos de dolor, ¿sí? Y cómo podemos nosotros aliviarlo. Entonces, en un proceso de compra a través de nuestra aplicación móvil. Pues el miedo del usuario, entender que el miedo del usuario puede ser que el producto no llegue, ¿sí? Entonces, si el usuario tiene miedo de que el producto no llegue, entonces nosotros tenemos que desarrollar una solución que le muestre un tracking completo del estado de su producto, de su pedido, ¿sí? En dónde está su producto, ya está llegando, en cuánto tiempo llega, ¿sí? O si tiene miedo de que sus datos financieros no estén seguros. Bueno, ¿cómo podemos nosotros garantizarle al usuario que sus datos están seguros, que no se van a perder, que no van a ser robados? Entonces, eso nos permite diseñar mejores soluciones. Y un tercer pilar fundamental es cómo lo está haciendo actualmente. Si entendemos cómo es el proceso ahorita, podemos diseñar nuevas estrategias para cambiar estos procesos. Y un punto importante aquí es reconocer y entender cómo es que el usuario visualiza que deberían hacerse las cosas, ¿sí? Porque muchas veces desde la línea de desarrollo nosotros planteamos una proyección, pero realmente no es lo que el usuario quiere o no es lo que el usuario visualiza. Entonces,
por eso esta técnica de Empathy Map es empatizar, entender, conectar con la persona para diseñar cada vez una mayor estrategia, una mejor estrategia, perdón. Y pues Google Analytics es la fuente perfecta para obtener toda esta información y es la fuente perfecta para contestar estas preguntas de forma precisa y detallada. El punto esencial y el punto donde automatizamos todo este proceso de mejora de las estrategias es la recopilación de datos. Y es que creo que aquí el factor fundamental es definir claramente los flujos, por dónde, cuál es el camino que queremos que el usuario siga, ¿sí? Si tenemos claro cada una de las etapas de nuestro flujo de interacción con el usuario, vamos a definir muy bien, como se los decía al principio, vamos a definir muy bien dónde tenemos que hacer la medición, dónde tenemos que realmente aprovechar e irnos al detalle de cada evento, ¿sí? Es en la página, por ejemplo, en un proceso de compra por una aplicación, es en la página donde se busca el producto, o es en la página donde se ingresa la dirección, los datos de contacto, ¿sí? Entender claramente dónde pueden ser esos puntos donde vamos a tener mayor tasa de fuga o de rebote que les mencioné arriba y establecer mediciones muy específicas y detalladas, que es lo que nos permite hacer Google Analytics, ¿sí? Entonces, aquí la clave es poder definir perfectamente bien los flujos para asimismo introducir los puntos de medición en las zonas correctas del flujo, ¿sí? Y pues por último, tenemos un análisis de la información y tenemos los objetivos claros, recolectamos la información y creo que acá añadiría un tercer punto y es tener otras fuentes o otras estrategias de comparación. Entonces, muy relacionado con Google Analytics es poder analizar los eventos específicos que accionó el usuario. Si nosotros sabemos cómo llegamos a una venta a través del el botón que se picó, lo que se escribió, ¿sí? El tiempo que se demoró el usuario en una pantalla para comprar, pues vamos a poder decir, bueno, tenemos lo que está actualmente funcionando y otras dos estrategias de comparación. Entonces, probemos tres estrategias, tres copies, tres diseños o dos diseños de botón, dos diseños de card donde se muestra el producto para ver cuál es o cuál hace que el usuario reaccione mucho más rápido y nos lleve al punto de conversión mucho más rápido, ¿sí? Igualmente en los análisis de punto de fuga, si entendemos dónde el usuario se está yendo, podemos empezar a desarrollar nuevas estrategias, por ejemplo, con el simple hecho de cambiar el diseño o el color de un botón, ver si ese cambio pequeño, ¿sí? Nos hace que el usuario ya no se vaya, ¿sí? Por ejemplo, lo que les comentaba del video, bueno, si tenemos un video de 1 minuto y es un punto de fuga, bueno, y si lo reducimos a 20 segundos y deja de ser un punto de fuga, ¿sí? Entonces nos permite analizar la información y probar nuevas estrategias, ¿sí? Y pues el tercer pilar es las fuentes más relevantes, identificar esas fuentes de tráfico que nos están llevando mayor tracción a la plataforma y potencializarlas, ¿sí? Entonces esto pues nos va a llevar a responder la pregunta de si estamos cumpliendo con los objetivos de nuestra estrategia. Y, y creo que llega el paso más importante, que es no estamos cumpliendo, pues debemos pivotear e iterar, ¿sí? Esta palabra de pivot es algo que se está desarrollando mucho más en los entornos de startups y es que si vemos que nuestro producto, inicialmente nosotros tenemos un nicho, tenemos un target de usuarios, de clientes, ¿sí? Si vemos que no está funcionando, que quizás está funcionando en un target completamente diferente, un segmento de la población completamente distinto, pues no está mal. Tenemos es que redireccionar nuestra ruta, redireccionar el enfoque. Y lo mismo pasa con la estrategia. Bueno, la estrategia no está funcionando en, no sé, en las personas de 18 a 30 años, pero está funcionando nuestra estrategia y se está vendiendo el producto de 30 a 45. Bueno, pivoteemos, entendamos por qué está funcionando en ese target. Quizás nosotros lo determinamos mal desde el principio, ¿sí? Y al momento de poder pivotear a ese nuevo target o a ese nuevo segmento que realmente está teniendo éxito,
Lo que tenemos que hacer es iterar de nuevo, volver a definir los objetivos, replantear los objetivos, replantear los flujos, donde tenemos que ubicar la recolección de nuestra información, ¿sí? Y se vuelve un proceso continuo que lo que nos va a llevar es a un proceso de mejora continua, a aumentar el impacto de nuestras estrategias y llegar cada vez más a tener soluciones más eficientes y que se convierte en un proceso de nunca acabar. Me quedo con una frase que alguna vez escuché y es que no hay un producto perfecto, siempre hay el producto siempre puede mejorar, siempre puede hacerse mejor, hacerse más simple, hacerse más detallado, dependiendo de la estrategia, ¿vale? Entonces, pues esto era lo que quería presentarles hoy. No sé si tengan alguna duda. Yay, muy bien, Sebas, muchas gracias. Pues ahora sí, se abre la sección de dudas y preguntas, chiquillos. ¿Alguien que quiera comentar algo? Felicitar a Sebastián. Ahora sí que aprovechen el foro. Santi, adelante. Lo primero, excelente presentación, muy bien estructurada, una buena ruta de todo, mano. Excelente, muy bien la presentación, muchas gracias. Aprendí bastante. La pregunta que me surge es, ¿cómo o desde qué punto entiendo o puedo implementar Analytics a la aplicación? ¿Cómo hago para enlazarlo? No, no sé cómo decirlo. Sí, bueno, creo que eso se me pasó mencionarlo. Esto era quizás un concepto más teórico de cómo podríamos aplicar Analytics, ¿cierto? Pero en términos prácticos, hay, pues digamos que depende del enfoque, ¿no? Y pues Santiago, tú eres de mi departamento y entendería que, por ejemplo, para nuestras herramientas de desarrollo, por ejemplo, Flutterflow está integrado directamente con Google Analytics. Además, si usas Firebase, también está integrado con Google Analytics. Y lo que podemos hacer ahí es, desde la creación de un documento, ¿sí? Por ejemplo, cuando el usuario se registra, ¿sí? Desde medir esa creación del documento de un usuario nuevo hasta podríamos hacer tracking de crear una colección de cada vez que se avanza en una página, cada vez que se dé clic en un botón de acción, ¿sí? Pero, por ejemplo, Flutterflow tiene integrado de forma, pues, automática Google Analytics. Es la configuración que le podamos dar, ¿sí? Y sobre todo, seguir esta metodología que te comuniqué acá para aplicarlo al desarrollo, ¿sí? Y entender en qué puntos podríamos aprovecharnos de Google Analytics, ¿me entiendes? También, por ejemplo, Google Ads, cuando tú creas un anuncio de Google, esto también, también tienes la capacidad de medir las analíticas de ese anuncio, ¿sí? Entonces, de esa manera es que en la forma práctica podríamos medir e integrar. Ok, dale, muchas gracias, muy amable. Súper, gracias. ¿Alguien más? Va, buenísimo. Pues bueno, Sebas, te agradecemos muchísimo por haberte dado el tiempo de presentarnos todo esto sobre Google Analytics. Ojalá que no hayan quedado dudas y que sobre todo les haya interesado mucho este tema y que lo puedan aplicar, ¿no? Creo que es también parte importante de este tipo de charlas. O Farrell, no sé si quieras comentar algo. Nada, muchas gracias. Me gustó mucho la presentación. O sea, en general también el diseño, como lo hiciste, muy alta calidad y pues eso me gusta también que tengamos cuidado en esos detalles y en general también muy bien, creo que les va a servir mucho en marketing y también echarle una pensada, especialmente en Flutterflow, eso es complicado, esta parte de SEO, entonces ver cómo lo podemos empezar a armar más, porque pues sí, estas herramientas sirven mucho
ya en el uso de las web apps también para entender el tráfico y todo. Entonces, creo que es algo que nos falta y pues muy buen tema. Muchas gracias. Felicidades. Sí, Gracias. Sebas, muchas gracias. Y pues bueno, nada más para comentarles, el próximo Colloquium le toca al departamento de Project Management. Por si alguien, además de Isa Killman, quiere participar, pues que sepan que también está abierto al público, ¿sale? Entonces nos estaríamos viendo el próximo viernes. Sebas, Joel y Cristian se pondrán en contacto contigo para hacerte llegar tu gift card de Amazon. Y pues bueno, muchas felicidades. Y ahora sí, chicos, ya podemos volver a nuestras actividades